de Venezuela es que comenzaron a liberar presos políticos. No se sabe exactamente cuál es el número de presos políticos que hay en Venezuela. Una ONG, que es la que generalmente releva esta situación, dice que hay 836, que son la ONG Foro Penal, dice que son 836 los presos políticos que hay en Venezuela. Hay 8 que han sido liberados en las últimas horas, 5 son de nacionalidad española, 3 son venezolanos, y estamos viendo qué es lo que pasa. Yo sé que siempre miramos nuestro ombligo, pero estamos viendo obviamente qué es lo que pasa con los 3 argentinos que están detenidos en Venezuela. El caso más famoso es el del gendarme Nahuel Gallo, perdón, que recordarán que fue detenido hace ya un poco más de un año, el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó la frontera de Colombia a Venezuela para visitar a su pareja y a sus hijos, y quedó detenido. Decían que estaba confabulando contra el país. Hubo muchas negociaciones para tratar de que se lo libere. Esto hasta este momento, por lo pronto, por la información que tenemos, no ha sucedido, y veremos si está en la lista y en qué número está en la lista para poder recuperar su libertad. Y no sé si volverá al país o se quedará con su familia allí. También hay otros 2 argentinos que están allá, que quizás son menos conocidos que el caso de Nahuel Gallo. Uno es Germán Giuliani, que fue detenido en mayo de 2025, había llegado en abril a Venezuela. Es abogado, le habían dicho, che, mejor no vengas, no entres a Venezuela, la cosa no está en este momento para ingresar. Él dijo, bueno, tengo algunos clientes que tengo que ir a ver en Venezuela, y apenas llegó, le hicieron un poco de inteligencia, y un mes después fue detenido, y su familia avisó que desde el 21 de diciembre no tiene ningún tipo de noticias, que antes por lo menos había algunas comunicaciones recurrentes cada tanto, en donde manifestaba que estaba en buen estado de salud, pero que desde el 21 de diciembre no hay ningún tipo de noticias sobre él. Ojalá también esté dentro de la lista de los que puedan ser liberados próximamente. Y el otro argentino es un caso que yo no tenía ni en el registro. No sé si alguno de ustedes conocía el caso de Jacob Harari, un hombre de 72 años, que es argentino-israelí, que fue arrestado el 10 de octubre de 2024 cuando cruzó de Colombia a Venezuela. Las acusaciones son todas básicamente muy parecidas, que tienen que ver con confabular contra el régimen en aquel momento de Nicolás Maduro. Así que veremos si están en la lista y en qué momento se produce, si es que se produce efectivamente, la liberación de los 3 argentinos. Insistimos, comenzó esta madrugada la liberación de algunos presos políticos. Lo que dijo Trump es que todos van a ser puestos en libertad. Y teniendo en cuenta que quien está dictando las políticas venezolanas parece ser efectivamente Donald Trump, daría la sensación que en este goteo, en algún momento, más temprano que tarde, los 3 argentinos van a conseguir la libertad ambulatoria para poder, supongo yo, dejar Venezuela, salvo el caso de Nahuel Gallo, que tiene pareja e hijos allí. En el terreno económico, no sé si dictó en las últimas horas, profe, alguna cuestión más que implique algo, además de todo el tema del petróleo. Seguimos en la misma tónica. Trump anunció que hoy viernes se va a reunir con directivos de las grandes petroleras estadounidenses como para empezar a sentar las bases de lo que va a ser la intervención económica, digamos. Esta idea de Estados Unidos de que las empresas de ese país comiencen a invertir y a explotar esos 300.000 millones de barriles de reservas probadas que tiene Venezuela, la mayor cantidad de reservas del mundo, pero muy subexplotada por el declino de la producción durante el régimen sobre todo en los últimos años, ¿no? de Nicolás Maduro, aunque ya venía en caída en los últimos años de Chávez. Leía algunos números que son medio impactantes, pero se habla de un volumen de inversiones astronómicos que es necesario para poner en valor eso. Son inversiones a varios años vistas que requieren no solamente el espaldarazo de Trump de anda tranquilo que yo te cubro la espalda, sino un poquito más de garantías en cuanto a que, bueno, las empresas que estaban operando en Venezuela, por ejemplo, y que fueron expropiadas
no vuelvan a toparse con algún cambio de régimen o algún conflicto que les convierta la operación en inviable. Más allá de eso, está también la preocupación sobre el impacto en nuestra producción en Vaca Muerta, y ahí vos tenés dos diferenciales. El primero es que el tipo de petróleo que se produce en Vaca Muerta es distinto al de Venezuela. Entonces, los especialistas que están más en el finito te dicen: no competimos con Venezuela. Nosotros hacemos un crudo liviano que usa determinada industria, que usa determinadas refinerías. Venezuela hace un crudo pesado que requiere otro refino, que requiere otra capacidad para ponerlo en valor, que usa otro tipo de industria, una industria petroquímica de Estados Unidos, por ejemplo. Con lo cual, no es que, te dicen ellos, lo que se produzca allá se va a dejar de producir acá. Lo que pasa es que una mayor oferta de petróleo baja el precio. Y el precio es uno. Claro. El precio es un commodity, es un precio único, y a menor precio, menor es el incentivo para invertir en Vaca Muerta. Entonces el impacto viene por ahí. Un precio que ya venía en bajada, que bajó 20% en el último año, que está en torno a los $60 por barril. En algún momento Horacio Marín, el presidente de YPF, dijo que YPF puede producir hasta un precio de $45 por barril. Lo que pasa es que eso lo dijo cuando estaba a 70, ahora está a 60 y bajando. Cuanto más cerca esté de esos valores, más desafiante es poner en valor y poner toda la infraestructura que es necesaria para que Vaca Muerta, que ya es un gigante, que ya exporta, que ya produce divisas, bueno, desarrolle todo su potencial. Bien, el año que ahora volvemos a la situación nuestra de cada día, y el año comenzó como cerró el año pasado. Nos desayunamos esta mañana con el cierre de la cadena de farmacias del Doctor Ahorro, de la cadena de farmacia venezolana que había venido, mexicana, que había venido a la Argentina en 2002. La información dice que cerraron 11 locales y despidieron a más de 100 trabajadores. La situación sigue siendo absolutamente crítica en el área de generación de empleo de Argentina, y cada trabajador que se queda sin laburo es una familia que se queda sin laburo en un contexto en el que, como veníamos explicando el año pasado, lo único que crece es el trabajo informal. No es que el que tenía un trabajo como laburante de la farmacia del Doctor Ahorro estaba en blanco, tenía vacaciones, aguinaldo, obra social, todo lo que te da tener un laburo en blanco. Cuando vos perdés ese laburo, al no haber ningún tipo de crecimiento en la economía, salvo en los sectores primarios, lo que perdés es la posibilidad de reinsertarte en ese circuito formal, y tenés que ir a la competencia despiadada del sector informal, donde se paga mucho menos y se vive mucho peor. ¿El éxodo del Doctor Ahorro tiene que ver con alguna causa en particular, o solamente con que bajó el consumo en la Argentina y el señor Javier González Sirión decidió cerrar todo y mandarse a mudar? Mira, es difícil separar la situación de esta cadena de farmacias con una caída de consumo. Ahora, la manera en la que se fue el Doctor Ahorro del país, o que se está yendo, es bastante polémica, porque declararon el concurso de acreedores, pedido de quiebra, 7.000 y pico de millones de dólares de deuda, cheques voladores por todos lados, y los trabajadores que quedan en la calle, hasta donde yo sabía, no cobraron nada, ni indemnización, les debían sueldos y demás, con lo cual el tipo levantó y se va. Hay otras empresas que ante una caída de consumo se manejan de una manera también muy choqueante, esto de vas un día a laburar y está el candado y te mandan el telegrama diciendo la que te corresponde está depositada, nos vimos, pero te pagan hasta el último día. Acá directamente levantó y se fue y dejó un tendal de deudas, incluidas las remuneraciones de los trabajadores. No es la única cadena de farmacias que está afectada por la crisis. El diferencial de Doctor Ahorro era que, como su nombre lo indica, vos tenías ahí genéricos. Sí, tenías mucho genérico. Mucho genérico, que era lo más barato. Mucho más barato. Con lo cual uno inferiría que ante una crisis del consumo, que el bolsillo no tira, lo primero que hace el consumidor es bajarse de marca. Entonces, lo que viene ocurriendo, por lo menos en supermercados, con otro tipo de consumo, es baja la primera marca, sube la marca propia del supermercado, o la segunda o tercera marca de la gran fábrica, que no tiene tanto markup, no tiene tanto marketing encima, entonces es más barato producirla, o mejor dicho, producirla vale lo mismo, pero tiene menos gasto de marketing encima, y se vende más barato.
uno inferiría que por el lado de la farmacia, de los fármacos pasaría lo mismo, pero doctor Ahorro levanta y se va. Vos sabés que no sé si es exactamente lo mismo. A mí, digo, yo vivo muy cerca de Primera Junta, con lo cual paso habitualmente por ahí, ya sea con transporte público, caminando o en bici, porque es mi barrio. Y había una farmacia del doctor Ahorro en una esquina, la de Centenario y Rivadavia, y enfrente una de la cadena más popular en la Argentina, que es Pharmacity. Sí. Supongo que era la cadena más popular. No sé si sigue siendo de ¿qué era? ¿De Quintana? Era el Fondo Pegasus, Sí. que tenía como accionista a Mario Quintana, el ex vicejefe de gabinete de Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Bueno, y la verdad que cuando había que comprar un genérico, yo iba a la farmacia del doctor Ahorro porque los precios eran muy diferentes, pero siempre me llamó la atención eso, que la farmacia del doctor Ahorro, aún teniendo precios más competitivos, no tenía el volumen de lo que era la cadena del Fondo Pegasus, que tenía mucha más gente y que con precios habitualmente superiores. Yo creo que todavía en nuestra cabeza, cuando el médico te receta una determinada marca, que yo no sé si está bien o está mal, pero bueno, uno termina diciendo, che, es lo que me meto adentro del cuerpo. Entonces, si me recetó esta marca de un laboratorio de primera, ahorro en otra cosa y tomo ese medicamento. Quizás por ahí se pueda explicar algo de que no hubo un boom de consumo de genéricos. No lo sé, pero estoy tratando de pensarlo también junto a ustedes. el resto de las farmacias empezaron a vender más. Estas segundas, terceras genéricos, digamos. Sí. Sobre todo en estas drogas que vos decís son como más de consumo popular, llamémoslo. Digo, el ibuprofeno te bajas muy fácil de la primera marca al ibu, lo que sea. Paracetamol lo mismo. Cuando vas a un remedio recetado cuesta más, pero ahí tenés al farmacéutico de confianza que te dice, mira, la droga es la misma, es esto, llévate esto, que vale más barato. Y además, recordemos que la receta tiene que venir también por droga, tiene que venir por genérico, con lo cual, bueno, por supuesto, después tenés cuestiones más complejas, pero en lo que tiene que ver con la venta de los medicamentos de uso más cotidiano, esto ya está más extendido. Bien, el otro tema que nos ocupa, y después el profe va a hacer una columna, porque esta crisis que uno ve con la caída de la farmacia del doctor Ahorro, además tiene que ver con números que el profe vio que salieron de la economía de los últimos meses del año pasado, que demuestran nuevamente entre un estancamiento y una caída, salvo el sector financiero, ¿no? El resto está todo a la baja, por más que te quieran vender de que el país va a ser, que era Alemania en 20 años, Suecia o Irlanda, no sé en cuánto. Madrid. La cosa es que el camino parece no estar llevándonos por lo pronto en forma rápida hacia ninguno de esos terrenos, sino hacia otros bastante más pedregosos. Decía que el otro tema de la mañana que sigue estando muy en foco tiene que ver con los incendios. Todos los incendios en la comarca andina, con foco sobre todo en la provincia de Chubut. Ayer estuve consultando cuál era o cuánto se había puesto desde el Estado y cómo era la financiación del Programa Nacional contra el Fuego. ¿Y sabés con qué me encontré, profe? Exactamente con lo mismo que contamos el otro día de vialidad. No es que no hay plata, es que la usan para otra cosa. Me decían que el 3% de cada seguro que uno paga, salvo el seguro de vida, va a ese programa. Al Fondo de Manejo de Fuego. Al fondo. Sí. Y me dijeron que solo habían, así como en el programa de vialidad, vos nos contaste el otro día que cuando yo empecé a hablar de los estados de las rutas por las que había transitado, que algunas estaban totalmente intransitables, y yo decía, che, pero esto se financia con impuestos a los combustibles. ¿Cómo puede ser que no se estén coparticipando todo? Y vos me dijiste, hay un 38% solamente ejecutado. Bueno, me contaban ayer que lo mismo pasa con el Programa Nacional de Lucha contra el Fuego, que solo ejecutaron el 40%, con lo cual el otro 60% que se podría haber ejecutado para prevención no está. Y que además, yo no lo sabía, pasó a estar en el área de seguridad. Pasó a estar ese programa en el área del Ministerio de Seguridad. Y vos decís, bueno, quizás debería seguir estando en medio ambiente, ¿no? Que uno supone que son bastante más capacitados para esto. Sí, me escapa lo que tiene que ver la dependencia. Digo, si la gente es la misma que dependa de un área o de otra, me parece más anecdótico, sobre todo porque ambiente venía... también está cambiando mucho de manos. Viste que estaba debajo de Interior con Daniel Scioli, después se divide Ambiente y Deportes, una cosa cambia debajo de Jefatura de Gabinete, otra queda en Interior, debajo de Santilli. Bueno, acá se desprende el manejo de seguridad, de manejo de fuego a seguridad.
Pero más allá de eso, lo que perdura es esta desidia a la hora de usar recursos públicos. Tal es así que hasta cuando vos hablas con empresarios o economistas que están de acuerdo con este recorte en el gasto público, que lo consideraban excesivo y demás, que quieren un Estado más chico, más eficiente, te dicen, bueno, pero hay áreas que son elementales que tiene que hacer el Estado, que son rutas, y en este caso el cuidado de los recursos, que no está haciendo. Y no está haciendo porque la prioridad sigue siendo el ajuste fiscal, el ancla fiscal, que la plata que recauda el Estado sea mayor a lo que gasta, y en ese mayor a lo que gasta entra de todo. Desde las cuestiones anecdóticas, como puede ser, no sé, dar de baja algún programa que no venía ejecutándose, hasta esto, cuando hay fondos específicos asignados, no asignarlos y guardárselos en la caja del tesoro. Y también hay otro tema que tiene que ver con la empatía hacia lo que está sucediendo, ¿no? Ayer Milei recibió en Casa de Gobierno a algunos influencers. Dijo, anda a darte una vuelta por la zona, ¿no? Fíjate a ver qué necesita. Sí. Digo, fíjate, un presidente no es presidente solamente en la capital federal, y no tenés que ir a recorrer el país únicamente en los momentos de campaña. Digo, estamos hablando de un incendio de características absolutamente tremendas. Entonces, en ese marco, digo, no estaría mal que autoridades nacionales estén ahí, porque la verdad que la presencia de Santilli fue absolutamente casualidad, porque iba para otra cosa. Fue a rosquear la reforma laboral. Claro, sí. Fue a rosquear la reforma laboral y se encontró con la situación, y ya que estamos, bueno, nos sacamos una foto cerca de ahí con Nacho Torre y nos vamos. Pero no hay presencia del gobierno nacional. Viste que el gobierno nacional se retira de todo. Inundaciones en Bahía Blanca no es nuestro problema. Si bien en aquel momento la que era ministra de Seguridad, en aquel momento, Patricia Bullrich, actual senadora, fue hasta el lugar, era, bueno, la plata para la reconstrucción la tiene que poner Bahía Blanca y en todo caso la provincia. Nosotros somos nación, te vamos a ayudar con una mínima cota. Acá parece estar pasando exactamente lo mismo. Es raro, es una federalización bienvenida en caso de que le des los recursos. Ahora, si los recursos comparticipables te los quedás para otra cosa, es una federalización en donde solo compartís, por decirlo de alguna manera bastante bruta, entre comillas, la pobreza, y la ganancia te la quedás toda vos. Es verdaderamente increíble. Y en el marco de todo esto, viene otra vez la campaña de los incendios son intencionales, hechos por grupos mapuches, autoconvocados mapuches, que alguna vez me presenten una prueba. Vamos a esperar, yo no digo que esto no sea así, pero vamos a esperar, porque cada vez que anuncian algún grupo, en este caso siempre que hay problemas en la Patagonia, son los grupos autoconvocados mapuches, y después se descubre que no. O yo me acuerdo en otra época, cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior, y cada vez que había un problema en los trenes, era la agrupación del Pollo Sobrero, el laburante del Pollo Sobrero, y después no tenían nada que ver, era fallas del sistema. Bueno, veremos qué pasa en esta situación. Pero además abastecé con recursos a los brigadistas y se termina, digamos. Sí. Y esto, ponele que en el caso de que sean intencionales, que obedezcan a algún factor político, si vos tenés los recursos para atacar el sistema, esto te dura una chispa y se termina. Digo, podés alcanzarlo y además incrementás la presencia de fuerzas en el lugar. Sí. Que en este caso, no para prender gente, sino para proteger los recursos, que es como la otra pata, digamos. Si vos tenés el recurso protegido, ese peligro que vos estás promocionando, no vos, Gustavo, sino que el gobierno está sindicando como el causante de todos los males, se aminora, porque vos tenés ahí una participación o una presencia importante, en este caso, para proteger los bosques. Bueno, pero si te comes el 60% de lo que no tiene que ir para ahí, exacto, para otras cuestiones, para el supuesto superávit fiscal, y no va a ocurrir. También aquí en la Ciudad de Buenos Aires pasó algo que a mí me llamó la atención. No me llamó ¿Vieron todos el video del vidrio que cae sobre... Un blindex. Sí, que a mí me conmocionó mucho, porque mi hijo mayor vive a la vuelta, con lo cual era un bar en el que alguna vez yo he ido a tomar para esperarlo. Yo, no, como corresponde a un buen padre, no tengo llave de la casa de él. Entonces, y como buen hijo, te dice, sí, llévame tal cosa que voy a las 5 de la tarde, y vos vas a las 5 de la tarde. Como buen hijo no cae hasta las 5:30 con suerte. Entonces te vas a tomar. Llave, tenés que tener llave. Pero lo que me sorprendió es que
empecé a razonar. Bueno, empecé a decir, che, en mi edificio, ¿cómo es? No, los balcones no tienen vidrio, son los típicos balcones no sé cómo es el material, si es hierro, que yo, lo primero que hice llegué a casa. A ver si esto se mueve, se cae. Claro, pero después me puse a pensar, ¿quién controla eso? Porque además, Blindex, creo que todos los edificios que se han hecho en los últimos, ¿cuántos? 10 años, seguramente, por una cuestión estética, supongo, le ponen ese tipo de reparo y no ya los reparos de hierro que se utilizaban en las construcciones de antaño, ¿no? Y las rejas. Yo no sé quién controla eso, porque a mí me parece increíble lo que sucedió ayer. Fue un milagro que esta persona no haya fallecido y fue un milagro que no hubiese más gente, porque si esto hubiese ocurrido, es un barcito donde se juntan muchos chicos a tomar algo, a hacer la previa. Si esto hubiese sucedido en un horario más a la noche, te puedo asegurar que ahí no hubiese caído solo sobre una persona, sino sobre varias más. Afortunadamente esta persona salvó la vida, pero no sé quién es el encargado ahí de controlar eso, pero nada, cada vez que pasa algo así, a uno se le pone la piel de gallina diciendo, che, y esto no me puede pasar a mí, o no puede pasar en mi propio edificio. Chequeemos cómo están las instalaciones de cada uno de los departamentos. Y la última noticia para este primer panorama, porque ya son 8:44, tiene que ver con la influencer Eugenia Rolón. Que es la pareja de Iñaki Gutiérrez. Mientras estaban algunos influencers en Casa Rosada, esta chica hizo una maniobra extrañísima. Yo veía el video y digo, ¿cómo hizo eso? En Mar de Ajó, y chocó contra un poste. Claro, después le fueron a hacer el test de alcoholemia y le dio 1,89. Ahí está, y la estamos viendo. Ella vino acá. Ella vino acá. La Pepona. Ella vino acá, pero a mí lo que más me llama la atención es que cuando la Pepona hablaba, la Pepona se llama Iñaki Gutiérrez. Sí, pero él no le, venía mucho intratable. Sí, porque venía mucho intratable y no le molestaba que se le dijera así. No. Yo me acuerdo mucho, el discurso era, en Argentina el problema es que todo el mundo rompe las reglas. Si nosotros dejamos de romper, que a mí me parece que es un discurso acorde, pero después tu actitud tiene que conllevar. ¿Quién lo dijo? Eso Él mismo. lo dijo ella. Digo, no, está bien, hablaba él, pero decía, el problema nuestro es que se rompen las reglas. Cuando vos tengas un gobierno con integrantes que siguen la regla y que no se apartan de ese camino, vas a ver cómo todo se ordena. Bueno, no parecería estar sucediendo. Bueno, ella no lo dijo. Ella no lo dijo. Tenés razón, 1,89, afortunadamente le pegó a un poste y no a una persona, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de tragedia. Y encima estaba sin licencia. Y ¿no encima tenía estaba sin licencia? Mirá. Eso Y el es auto más era grave. del papá de Iñaki. Están todas hasta las bolas. Está bien. Sí, además como si, que es lo menos importante. Sí, no, pero... para decirle al papá Iñaki, lo menos importante, el seguro no te garpa. No, Ella lo piensa en plata. ¿Quién va a pagar el arreglo del auto de la novia de la Pepona? No, primero, ¿por qué le das? Bueno, yo supongo que el papá de Iñaki no sabía que ella iba a ir a tomar. No, tal vez se lo había dado Iñaki, que estaba en la costa con esa. Iñaki la tuvo que ir a buscar a la comisaría, de hecho. Ahora queda como el orto con toda la familia. Vos. Sí, pero bueno, es obvio que el seguro no paga si te da alcoholemia positiva. No. Y menos si no te lo registro y el auto no es Y tuyo. además, y el auto no es tuyo. Pero así estamos en nuestra querida Argentina.